¿Qué tal, Pilar? Bienvenida. Encantada. Bienvenidos a Principios para el Cambio. Este es ya el segundo capítulo de este proyecto que nació hace ya unos meses con el apoyo de eAgora y eMascaró, y hoy tenemos el placer de estar en este lugar emblemático que es Ático, un coworking y un proyecto súper interesante. Y bueno, en el pasado capítulo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Albert Cañigueral, una persona importantísima en lo que es el movimiento de transformación de Barcelona y de España en el emprendimiento social. Y hoy tenemos el placer de tener a Pilar Conesa, una gran amiga, colaboradora y emprendedora, divulgadora, apasionada. Ella es fundadora y directora general de Anteverti y una de las impulsoras y comisaria del Smart City Expo World Congress, que ahora mismo está a nivel mundial ya este gran proyecto. Es licenciada en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, aparte de formación en IES y en el ESMT. Bienvenida, Pilar. Gracias por venir. Tony, es un placer. Gracias. Hoy haremos una entrevista bastante amplia. Hablaremos de varios temas. Como mujer emprendedora apasionada, pues me gustaría conocer tus orígenes, cómo empezaste en tu trayectoria. O sea que encantado de escucharte. Muy bien, pues para hacer un resumen así un poco rápido, pero yo estudié, como tú dices, en la Politécnica. Fui de las primeras promociones de licenciada de informática en la Politécnica, y ya cuando estaba estudiando ya estaba trabajando, y después he ido haciendo varias cosas en la vida, que esto también me ha llenado mucho porque he hecho proyectos distintos. De hecho, después de la universidad lo que estuve es llevando cómo mejorar un centro de producción en taudos electrodomésticos, que entonces tenía una fábrica en Oliana y en Orgañá, y era cómo mejorar, ser más eficientes, cómo controlar de forma automática la producción. Y de allí pasé a un gran proyecto que fue los Juegos Olímpicos. ¡Wow! Interesante. Que fui directora de tecnología de los Juegos Paralímpicos, y también fue brutal porque es trabajar como para todos los equipos para un gran fin, ¿no? En esos tiempos, en esos momentos, porque llevas una trayectoria de más de 30 años en el sector, tanto público como privado, una mujer en el sector de las tecnologías de la información, directora del área de tecnología de los Juegos Olímpicos en la parte de los Paralímpicos, también en el Ayuntamiento de Barcelona como CEO y en otras grandes corporaciones. ¿Cómo viviste esa trayectoria? Sí, porque después de los Juegos Olímpicos pasé a T-Systems como directora general como directora de sector público y sanidad para toda España, y de allí me moví No, perdona, he dejado una cosa por medio, que es la Generalitat de Cataluña, porque de hecho después de los Juegos Olímpicos estuve en la Generalitat de Cataluña como directora de operaciones del Centre Informàtic de la Generalitat. Después estuve en T-Systems y después volví al sector público en el Ayuntamiento de Barcelona como CEO y directora de tecnología. Antes comentábamos de que ya empezaste a utilizar inteligencia artificial en las Olimpiadas del 92. Explícanos Correcto. este punto. Sí, yo pienso que es interesante porque ahora hablamos mucho de inteligencia artificial del ChatGPT, pero claro, la inteligencia artificial tiene un largo recorrido, ¿no? Entonces, en los Juegos Olímpicos innovamos en muchísimas cosas. Y una de ellas, que además nos sentimos con mucho orgullo, es que los Juegos Paralímpicos tienen un gran problema, que es que los atletas han de pasar una revisión médica cuando llegan, porque, claro, todos intentan decir que están con una clase de minusvalía peor, porque el objetivo es ganar, o sea, es competir, pero ganar. Y entonces fuimos a visitar a los de Seúl y dijimos, ¿y cómo lo hicisteis para hacer el cuadro de competición en una noche? Dice, pues con mucha gente trabajando toda la noche y tomando mucho ginseng. Dice, bueno, aquí le hemos de poner inteligencia. Entonces desarrollamos un programa de inteligencia artificial donde a través de redes neuronales aprendimos a confeccionar un horario de competición.
Con lo cual eso nos permitió que por la noche, cuando teníamos todos los resultados de las pruebas médicas, generamos el horario de competición y pudimos publicarlo, porque claro, esto implicaba distribuirlo, pero además toda la organización, porque había deportes como eran tenis mesa, atletismo y natación, que era muy complejo porque participaban muchos atletas. Y después eso se utilizó en los dos juegos siguientes, que fueron en Los Ángeles y en los siguientes. Y por tanto, también es el orgullo de decir, esto se ha utilizado después, que los siguientes fueron en Sydney, me parece, fueron Los Ángeles y Sydney. Después hablaremos de tu etapa emprendedora, pero tienes un largo recorrido en la administración, en el sector público, y yo lo defino como ese concepto de intraemprender. ¿Cómo has lidiado, cómo has transformado o has ayudado a transformar desde tu perspectiva, desde tu puesto, la administración, el sector público? O sea, yo he hecho 2 veces lo de pasar del sector público al privado, porque normalmente se hace una vez, pero 2 es más difícil. Yo pienso que es muy positivo estar en el sector público y en el privado, porque en el sector público puedes llevar mucha experiencia de cómo gestionar del sector privado y puedes ayudar a transformar y a introducir nuevas maneras de hacer, pero a la vez también entiendes cómo funciona el sector público, con lo cual cuando después haces trabajos desde fuera para el sector público entiendes mucho mejor. Y el sector público tiene unos retos muy distintos, porque tiene lo bueno que estás dando un servicio público, por tanto tiene un impacto en la sociedad, y por ejemplo en la ciudad mucho más directo, pero es mucho más complejo, podríamos decir, acelerar las transformaciones, ¿no? En el sector privado tú tienes todas las herramientas y puedes decir, bueno, pues quiero hacer esto, movilizo tal, consigo la autorización del budget y tiro adelante. En el sector público, además, tienes todos unos procedimientos administrativos que has de estar continuamente viendo cómo consigues agilizarlo para llevar a término los proyectos. En esta experiencia en el sector público seguramente has adquirido ciertas experiencias o conocimientos que te han servido en el sector privado. Sí, totalmente. Por eso pienso que es bueno combinar, o sea, pasar de sector público a sector privado. Claro, cuando decides pasar a sector público, has de aceptar varias cosas. Una, que tus objetivos salariales bajan, pero también te compensa lo que estás dando a la sociedad, por tanto tiene una parte de retorno a la sociedad. Y yo pienso que por eso es bueno retroalimentar entre el sector público y el sector privado, porque lo que has hecho en el sector público, como tú bien dices, luego te sirve para cuando he desarrollado, por ejemplo, mi actividad tanto en T-Systems como directora del sector público, después que había estado en la Generalitat de Cataluña, o después del Ayuntamiento de Barcelona, que con toda la experiencia de cómo se maneja una ciudad, y cuando posteriormente monté Anteverti, enfocada a todo el tema de la innovación urbana. Sí, bueno, hablaremos esto ahora enlazado, pues te defino como una banderada, ¿no?, de lo que es la innovación urbana y las Smart Cities. Fuiste impulsora del Smart City Expo World Congress. Explícanos un poco sobre este proyecto, porque ha crecido un montón, según tengo entendido. Sí, bueno, además fue porque coincidió en el mismo año en el que monté Anteverti, fue cuando FIDA de Barcelona se planteó lanzar un evento relacionado con el tema de ciudades. Y entonces me pidieron que les ayudase un poco a conceptualizarlo. Porque cuando yo había estado en el Ayuntamiento de Barcelona, era cuando empezamos a hablar del concepto de Smart City desde ciudades. Y de hecho fuimos 3 ciudades en ese momento, Seúl, San Francisco y Barcelona, que abanderamos el concepto de Smart City, sobre todo viendo cómo éramos ciudades que se había trabajado mucho la tecnología dentro del ayuntamiento, la tecnología de cómo mejorar los servicios públicos, los distintos servicios que se prestaban al ciudadano. Pero había como un back entre lo que eran los servicios internos del ayuntamiento y todo lo que pasaba en la ciudad. Y vimos el concepto de Smart City como decir, es que
hemos de ver cómo integramos la tecnología de todo lo que pasa en la ciudad, porque la ciudad es un ecosistema muy complejo. Y entonces cogimos mucho ese concepto como decir, cómo la tecnología ayuda a gestionar el conjunto de la ciudad. A día de hoy, explicaos un poco la dimensión del proyecto. Sí, entonces fue cuando se lanzó el Smart City Expo al World Congress, empezamos en 2011 y ahora, por ejemplo, en 2023 estamos celebrando el evento central que es en Barcelona, que es el World Congress en noviembre, con serán unos 25.000 asistentes, pero estamos organizando a la vez 7 eventos en el mundo que le llamamos Abroads, que son como eventos regionales, porque gracias al éxito de Smart City nos han pedido organizar esos eventos, que ha sido en Curitiba, México, en Bogotá, sea en Argentina, en Doha, en Shanghái y en Nueva York. Por lo tanto, imaginaos, es un mapa como muy completo, muy mundial, ¿no? Y por tanto estamos movilizando pues entre 5.000 y 10.000 asistentes por cada evento, por tanto 60 más 70, como 80.000 asistentes en el conjunto de estos eventos, ¿no? Y eso lo que está conllevando, podríamos decir, haciendo push a la transformación de las ciudades, ¿no? Porque uno de los grandes claves del éxito de Smart City es combinar en un mismo evento a ciudades, gobiernos, universidades, empresas, startups, a centros de investigación. Y por tanto tenemos todo el ecosistema y además a nivel mundial. En Barcelona tenemos el 60% de participación en Barcelona es internacional. Este ratio en Barcelona solo lo consigue el Mobile World Congress y después Smart City. No hay otro evento que tenga este nivel de internacionalización que eventos que sean, podríamos decir, que sean potenciado el ISE, eventos que han venido, sí, pero eventos que se han generado desde aquí, es el evento organizado por Ciudad de Barcelona que tiene un mayor índice de participación internacional. Entonces conseguir ser el referente mundial es muy complicado. ¿Y habéis logrado trasladar o generar valor al territorio a nivel de lo que sería la industria, el sector, las empresas que alimentan todo esto, tanto en Barcelona como en otras ciudades, ¿no? Claro, piensa que al ser el evento en Barcelona hay una participación muy importante de empresas y de startups de Barcelona. Y además Barcelona a nivel mundial es un referente de urbanismo, de innovación urbana. Por tanto, el hecho de que el evento se celebre en Barcelona, asistan delegaciones de unos 90 países, hace que las empresas de Barcelona tengan una oportunidad muy grande de tener relaciones con empresas y gobiernos tanto europeos como de Latinoamérica, América, Asia. De hecho, este año recuperaremos la presencia de China, porque China el año pasado aún estaba en restricciones de viajes, entonces este año recuperamos la presencia de la participación de China y esto le da una oportunidad brutal a las empresas que están ubicadas en Barcelona. Súper interesante, felicidades por el proyecto, en caso de éxito. Dicen que en el futuro las ciudades serán smart o no serán, pero claro, para ser smart no es cuestión de comprar un software, ¿no? Hay una serie de palancas que se activan, es decir, desde la parte de gobernanza, tecnología, el hardware, la sociedad. ¿Qué palancas son las que tú consideras claves y qué ciudades están liderando? ¿Podemos servir como referentes que están consiguiendo hacerlo? A ver, a mí me gustaría también empezar hablando, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes hay un punto que, fíjate, decir, antes del Smart City Expo World Congress se hablaba mucho menos de ciudades. O sea, y no lo digo solo por el evento, sino por el momento. O sea, estamos en un momento donde las ciudades tienen un protagonismo muy importante, porque las ciudades están concentrando a la población, porque es en las ciudades donde hay las ofertas de estudios empresariales. Wellington Webb, que fue uno de los presidentes de la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos, dijo, y eso ya lo dijo hace años, dijo, así como el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX
el siglo de los Estados-nación, el siglo XXI se da el siglo de las ciudades. Y realmente esto ha tenido, o sea, se está concentrando en las ciudades cómo afrontar los grandes retos de la sociedad frente a las emergencias climáticas, frente a todos los temas de inclusión, pobreza. Por tanto, estamos en un momento donde se está focalizando en las ciudades cómo afrontar todos estos grandes retos y, por tanto, Smart City, y ahí voy a responder a tu pregunta, es como una respuesta de cómo hacer esa transformación en las ciudades para hacer que sean ciudades con una visión holística en las que sean más inclusivas, más resilientes, con mayor equidad, con mayor espacio público para los ciudadanos y, por tanto, las ciudades, o sea, Smart City no solo es tecnología, no es más smart la ciudad, podríamos decir, que tiene más gadgets tecnológicos, sino primero que utiliza bien esos gadgets tecnológicos y que utiliza esos datos. Pero segundo, que hay muchos elementos de movilidad, de espacio público, de vivienda asequible, que se han de dar en la ciudad para conseguir tener una ciudad smart, porque vinculamos el concepto smart a tener una ciudad con mayor calidad de vida. Y ahí hay una parte de tu pregunta que da en qué ciudades están. Yo ahí diría, porque muchas veces se dice, ¿cuáles son las ciudades smart, ¿no? Yo, para mí, no es un blanco y un negro, ¿no? No es una ciudad smart o no es una ciudad sí, una ciudad no, sino que es cómo evoluciona una ciudad hacia ser más, hacia mejorar en todos estos ámbitos de forma integral, ¿no? Y los objetivos son muy distintos en Europa, que en América Latina podríamos decir que se parte de una situación más alejada o en India, ¿no? Y por tanto, ¿quién está liderando hoy una mejor visión de las ciudades smart? Las ciudades europeas, porque hay una tradición también de más tiempo hacia la sostenibilidad, que en otras partes del mundo se está dando, pero está siendo un poco más lenta. En algunas ciudades americanas, de Estados Unidos y de Canadá, y ahí hay bastantes casos, como Nueva York, San Francisco, como Montreal, que son referentes de ciudades smart. Aquí en Europa, podríamos decir que se distingan pues Copenhague, Ámsterdam, París, Londres, Barcelona, serían las que están en situaciones. En lo que es Asia, Seúl y Singapur, pero más con un gran peso en la tecnología, pero teniendo aún con retos para abarcar en otros ámbitos. Todo esto que explicas es súper apasionante, pues es un nuevo mundo, o un mundo que desconocemos. Sí que cuando pensamos en las ciudades del futuro, nos reflejamos en las series, ¿no? Esas visiones distópicas de la ciudad del futuro, donde rascacielos, todo de coches, todas contaminadas, ¿no? Un poco como Blade Runner también. Y esto realmente son las series, ¿no? Pero tienes esa imagen del futuro de las ciudades, pero ¿cómo te imaginarías Barcelona, por ejemplo, en 20 años? ¿Cuál sería el escenario smart que deseamos? Primero, con respecto a las visiones distópicas, yo pienso que también tenemos tendencia a imaginar el futuro con lo que tenemos hoy exagerado en todo, ¿no? Y a veces exagerado sobre todo en la parte que más nos distorsiona, ¿no? Y de hecho, tú hacías mención a Blade Runner, y Blade Runner es un ejemplo de decir, bueno, hay cosas que la tecnología ha superado y otras cosas que no se parecen en nada, ¿no? Pero sobre todo decir, hoy además hemos de pensar que hay una sensibilidad por la sostenibilidad que no se tenía para nada 20 años atrás o no del mismo nivel, aunque es insuficiente. Yo digo que todos estamos de acuerdo en que hemos de hacer cosas, pero no en la urgencia con las que le hemos de hacer. Y yo pienso que aquí se están avanzando, pero hemos de acelerar mucho más y hay que hacer cambios de paradigma mucho más profundos. Pero sobre todo me imagino una ciudad con mayor calidad de vida, y eso quiere decir
a nivel de espacio público, a nivel de vivienda, a nivel de salud, a nivel de tener tecnología accesible para todos, que la tecnología tampoco no sea un gap, que utilicemos y vamos a tener inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial será uno de los elementos a aquello, y estamos viendo cómo se está acelerando brutalmente. Profundiza un poco aquí, porque hablábamos yo he leído varios artículos que hablan sobre cómo ya hay empresas desarrollando sistemas operativos para las ciudades, ¿no? Y tú me hablabas del Digital Twin. Explícame un poco este punto. De hecho, y el concepto de City Operating Systems ya hace años que se está hablando, porque sobre todo es cuando se empezó a ver que cómo gestionar el conjunto de la ciudad. Dices, necesitas un ecosistema tecnológico que te permita integrar toda la información de la ciudad. Tenemos sensores de distinto tipo, tenemos información que nos viene por los servicios públicos, tenemos información que nos viene de todo el sistema de movilidad, de todo el sistema semafórico, del uso que se hace de los distintos servicios. Por tanto, lo que es importante es integrarlo todo en un sistema que se entienda, y por tanto ahí se habla el sistema operativo de ciudad en el sentido de que toda la información gravita y toda la información se integra, ¿no? Y se puede llegar a simular también, me decías, ¿no? Exacto, y ahí es cuando aparece el Digital Twin que se está hablando, y hay muchos proyectos hoy, y de hecho en el próximo Smart City vamos a ver, hemos visto que hemos de montar más mesas sobre Digital Twins porque hay como muchos proyectos en distintas ciudades, que de hecho es hacer una réplica de la ciudad en entorno virtual con todos los datos para que allá podamos decir, bueno, y si tomamos determinadas decisiones en movilidad, en cambios urbanísticos, en cambios de tal, ¿qué impacto tienen a todos niveles? A nivel de movilidad, a nivel de acústica, a nivel de contaminación, a nivel de flujos, ¿no? Y por tanto es un elemento muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Y es como la inteligencia artificial nos ayuda, y esto también hablábamos antes de decir, ¿es la que toma las decisiones o es una herramienta que nos ayuda para acabar tomando decisiones? Porque, claro, en las ciudades las decisiones son complejas, porque la ciudad se gestiona, tiene muchos elementos, es decir, hoy tenemos, por ejemplo, en Barcelona tenemos muchas calles abiertas, ¿no? Dices, y muchas veces hemos abierto calles varias veces, ¿no? Porque hay los sistemas de movilidad, hay los sistemas de energía, hay los sistemas de agua. Entonces, ¿cómo planificas todo ello, ¿no? Pero eso nos ayuda también a decir, en el concepto de ciudad han habido distintos pensadores que han ido viendo cómo desarrollar el concepto de ciudad con mejor calidad de vida, de ciudad abierta a todos, ¿no? Ahí hemos tenido referentes como Chance Laundry, que ya en el 2000 habló de la Creativity City, o Richard Florida, que posteriormente también habló de la ciudad y de las clases creativas. Y todo esto también ha ido evolucionando de cómo entendemos el concepto de ciudad. Ya hay un concepto que ha cogido también mucho peso, que es el ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno también acaba de publicar el libro que habla de la revolución urbana de la ciudad próxima, que lo que viene es a decir, bueno, la ciudad, en las ciudades hemos de conseguir tener o sea, la mejor movilidad es la no movilidad. Por tanto, hemos de conseguir tener las cosas como más cerca posible. En Barcelona, ya desde hace muchos años, se ha desarrollado una política de barrios donde tenemos mercados, espacios deportivos, servicios sanitarios, bibliotecas. Pero esto no ha sido una tónica habitual en todas las ciudades. Por tanto, ir a ciudades donde tengamos los servicios próximos. Y por tanto, esto lo vinculo también con el Digital Twins, porque nos permite medir a qué distancias tenemos los distintos servicios, a qué distancias
cómo podemos llegar de un punto a otro y cómo podemos mejorar la movilidad, conociendo también desde qué barrios a qué barrios hay una movilidad con mayor afluencia, ¿no? Y por tanto, las Digital Twin yo pienso que pueden ser una herramienta muy potente para poner la tecnología al servicio de la ciudad y para ver cómo podemos actuar mejor, equivocarnos menos y ser más eficientes con las actuaciones. Apasionante, esto da para varias entrevistas. Se me ocurren 1000 preguntas, pero vamos a pasar al siguiente tema, que es, todo esto va vinculado al final con que las ciudades tienen un reto, que es la pura gestión, optimizar los recursos, pero hay unos retos de la humanidad, ¿no? Que son los retos medioambientales, sostenibilidad, igualdad, equilibrio social y toda esa línea con los ODS. Explícanos un poco, pues, cómo crees que se están implantando, porque teóricamente fijamos unos objetivos muy ambiciosos para el 2030, estamos ya en el 2023. Entonces, ¿cómo se alinea todo esto? ¿Cómo ves la evolución? ¿Qué puntos están yendo bien? ¿Qué puntos hay que mejorar? A ver, para mí los ODS están totalmente integrados en el concepto de Smart City, porque si miramos todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de hecho hay uno que es el 11, que está vinculado directamente con ciudades y comunidades, pero todos los otros, todos están relacionados con el concepto de ciudad sostenible, ciudad inteligente, de ciudad eficiente, porque tienen que ver todo lo que es pobreza, igualdad, tratamiento del agua, energía, todo lo que es la gestión de la energía. Todos los otros 17 objetivos están totalmente vinculados y de hecho hay muchas ciudades que hacen mapa de decir cómo su estrategia cumple, podríamos decir, con los grandes ámbitos de Smart City, cómo cumple con los ODS, ¿no? Por tanto, primero, están totalmente vinculados y de hecho hay una relación muy fuerte, por ejemplo, entre Smart City Expo World Congress y Naciones Unidas en el sentido de cómo, porque actuar en los dos, o sea, para actuar paralelamente. Entonces, hay una concienciación de cumplir con los ODS, pero es cierto que estamos a 7 años y lejos, y sobre todo cuando vemos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en Europa se hizo un ranking no hace mucho de ciudades según cumplimiento de los ODS y la primera posición era para Oslo, porque Oslo cumple con muchos ámbitos, ¿no? Copenhague también es una de las ciudades que está muy bien situada. Copenhague, por ejemplo, tiene un plan que lo lanzó ya hace bastantes años, que era para el 2030 ser carbon neutral. Y, por ejemplo, también ha lanzado una política de uso de bicicletas brutal. O sea, aquí estamos muy contentos y yo pienso que ha sido muy bueno por Barcelona toda la red de carriles bici. Pero en Copenhague tiene más de 400 kilómetros en plena ciudad, tiene varios anillos y forma parte de su cultura, ¿no? Entonces, en Europa los niveles de cumplimiento están un poco mejor, pero en América Latina, en Asia, ahora por ejemplo en China se está poniendo las pilas, pero ahí aún estamos lejos de cumplir con los ODS. Antes hablábamos que el progreso de un país se mide de forma estándar por el PIB y a veces pensamos que para poder conseguir que el PIB crezca hace falta saltarse las normas, ¿no? Saltarse los ODS. Pero eso puede ser al contrario, ¿no? Teóricamente. O incluimos nuevos KPIs que indiquen un progreso o demostramos que seguimos los ODS es mayor progreso. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que el desarrollo, o sea, está reñido, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza y contra la lucha contra la desigualdad. Porque el
el que haya una parte de la población sin formación, sin acceso a educación, a servicios básicos, acaba impactando en el PIB. O sea, cuesta ver países en que tengan un gran PIB y tengan unas grandes desigualdades, pero estoy totalmente de acuerdo que el PIB no lo reúne todo y, por ejemplo, hoy se habla mucho más de los índices no desarrollo, sino los índices de progreso, ¿no? Por ejemplo, hace poco formé parte del comisariado del Plan Estratégico Metropolitano, en el que definimos una serie cuáles eran a nivel de la región metropolitana de Barcelona, es decir, cuáles tenían que ser los grandes ejes para trabajar en los próximos años, ¿no? Y ahí el tema de progreso era un tema claro, ¿no? Porque además es progreso con respecto tanto a progreso económico, a progreso de calidad de vida en vivienda, a progreso en el sentido de tener una movilidad accesible. Y por tanto, para mí pienso que los indicadores han de ir más hacia los indicadores de progreso, que son más complejos, pero que hay que abordarlos. Muy interesante. Bueno, hemos hecho una trayectoria desde tus inicios, tu experiencia o paso por el sector público, privado, toda tu vinculación con las Smart Cities y los ODS, y decides en un momento dado emprender. Explícame un poco qué te llevó a ello y bueno, fundaste Anteverti, y explícanos un poco también de dónde viene el nombre. El por qué emprendí, ¿no? De hecho, yo había hecho un primer intento de emprender y ya se dice que en emprendimiento el fracaso es una escuela. Y por tanto, en el año 2000, de hecho, cuando volví, porque hubo un momento que me fui a Chile a montar la delegación chilena de la empresa española, y cuando volví me junté con unos socios que estaban montando una empresa que era temprana en los tiempos, y ya se sabe que si emprendes antes de tiempo, mal, ¿no? Y acabamos cerrando, porque la empresa queda un marketplace de contenidos, esto en el año 2000. Por tanto, acabamos cerrando. Pero a mí me quedó el gusanillo de decir, bueno, emprender una iniciativa en la que tú marcas las pautas, ¿no? Había ya trabajado en grandes consultoras, había trabajado en las dos grandes administraciones públicas, que era la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Tenía la opción de volver a una gran consultora, pero dije, bueno, se juntaron las ganas de impulsar mi propia empresa con, además, cuando salí al Ayuntamiento de Barcelona, decir, bueno, era cuando estamos impulsando el concepto de Smart Cities, y pensé, esto va a ir a más, porque en ese momento aún era muy emergente, ¿no? Pero estaba convencida que eso tenía capacidad, espacio para crecer, ¿no? Entonces ahí se juntaron, podríamos decir, pues tanto las ganas de emprender una aventura propia, como el tener algo con lo que basar ese emprendimiento, ¿no? Y eso es cuando creé Anteverti, y que el nombre viene del latín de ver antes de, y por tanto estaba muy relacionado con lo que queríamos hacer en Anteverti, que era asesorar a ciudades, a gobiernos, a empresas en temas de innovación urbana, para ayudarles a prepararse antes de que llegaran los cambios, ¿no? Y por tanto es transfórmate para prepararte para el futuro. ¿Nos explicas algún ejemplo o algunos hitos conseguidos? ¿Ciudades has trabajado? Y además, podríamos decir, Anteverti es un caso un poco especial, porque somos una empresa pequeña, pero en cambio muy, muy internacional. Trabajamos podríamos decir, los grandes ámbitos. Es, por una parte, organizamos la parte de congresos
con FIDA Barcelona, el Smart City Expo World Congress y todos los abroads. Ahí también lo hemos hecho en ámbitos de economía, de tech y otros ámbitos, pero a la vez desarrollamos consultorías en temas de innovación, en temas de transformación, en temas de posicionamiento. Entonces, ahora, por ejemplo, este año estamos trabajando para la ciudad de Marrakech en todo lo que es la estrategia de Smart City de la ciudad de Marrakech, con una base muy interesante, porque antes hablábamos del agua, pero, por ejemplo, en Marrakech el tema del uso del agua es un tema básico y, por tanto, cómo utilizar bien el agua y cómo transformar temas de movilidad, de residuos. Estamos ahora trabajando para la ciudad de Seúl, en el posicionamiento de la ciudad de Seúl a nivel de Smart Cities, a nivel global, cómo poner en valor no solo lo que está haciendo en términos de tecnología, sino también en términos de servicios al ciudadano. Y estamos trabajando y hemos trabajado, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Barcelona en lo que es la transformación del Port Olímpic, en lo que era el primer planteamiento de cómo transformar toda la zona donde están lo que dan los bares y las discotecas, toda esa transformación del Port Olímpic, ¿no? Cómo acercar a la ciudadanía y cómo hacer una transformación allí, ¿no? Me alegra porque estáis exportando ese conocimiento y generando una industria, un talento, unas empresas, ¿no? Colaboradoras, entiendo que toda una economía alrededor de Smart Cities y exportando ese conocimiento que en el fondo también muy alineado con tus valores, que es un punto importante, trabajar por valores. ¿Cómo te lo haces para el tema del talento? Porque claro, todos tenemos el mismo problema, creo yo. En sectores tan especializados, ¿cómo lo haces? Explícanos el secreto, por favor. Es complicado. No, es complicado. Y hay veces que tenemos posiciones que nos han costado mucho de incorporar, porque también estamos en un ámbito en el que el mix de innovación urbana, tecnología, innovación, pues no es tan fácil, ¿no? Y por tanto la incorporación ha sido mucho más fácil, la incorporación de talento joven, porque de alguna manera tenemos muchos elementos que atraen. Tenemos un ADN, decimos que tenemos un ADN en Anteverti de trabajo mucho en equipo, de flexibilidad, de cuidar el equipo, pero a la vez, por ejemplo, toda esta actividad internacional para toda la gente joven es un aliciente. O sea, el hecho de que pues hasta estos meses hay parte del equipo que está viajando a diferentes proyectos internacionalmente, es un aliciente, ¿no? Y esto también nos ayuda, podríamos decir, a fidelizar equipo, porque estamos haciendo una tarea que es muy distinta de otras empresas. O sea, una gran consultora también puedes hacer trabajos, pero la forma de trabajar en una gran consultora o en Anteverti también es muy distinta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en septiembre incorporamos una persona más senior que ahora que es un catalán que lleva varios años en Europa, en Alemania, en Suiza, y ha decidido volver y por tanto también estamos utilizando el ver cómo incorporamos a equipos senior con gente que quiere volver a Barcelona. Muy bien, o sea, además estás volviendo a traer talento para la ciudad. Claro, porque además nosotros hemos incorporado equipo que hable un inglés excelente, claro, pero nos manejamos en inglés, castellano y catalán, con lo cual es una combinación un poco explosiva. Hace poco tuve el gran placer de estar en la fiesta del 10º aniversario de vuestra compañía. Hoy en día cuesta encontrar empresas que tengan un tanto recorrido. Y escuché el proyecto de Cities2B. Me llamó la atención este proyecto, que es un proyecto que va más allá de la empresa. Explícanos un poco. Esto fue una iniciativa que, de hecho, a partir de dos personas de la empresa, de Cristina Garrida y Sergio García, que plantean decir qué podemos hacer para retornar lo que conocemos, para también aprovechar toda esta gran red de personas, de intelectuales, de talento, de cargos políticos que tenemos. Entonces decidimos crear
un portal que era Cities2be para hacer entrevistas, publicar artículos sobre alrededor de la ciudad. Y por esto decíamos Cities2be porque es un poco mirando la ciudad que queremos construir hacia futuro, ¿no? Y después de un par de años dijimos, ¿por qué no vamos más allá? Dice, ¿y si lanzamos un concurso de fotografía? Entonces, primero dijimos, somos una empresa pequeña, es tal, pero nos lanzamos un concurso de fotografía que tuvo una repercusión internacional brutal. Entonces, lo hemos hecho 2 ediciones porque decimos que sería bianual y entonces en este año 2023 hemos recibido más de 1.200 fotografías de 90 países distintos y por tanto hay un nivel de internacionalización brutal, ¿no? Entonces es una manera también de decir, bueno, ¿qué organizamos para también decir, explorar esa parte de ver a las ciudades de otra manera? Y cada año seleccionamos como, aparte de la fotografía ganadora que adquirimos, como un conjunto de fotografías, y pienso que será interesante ver todo ese conjunto en unos años, ¿no? El año pasado las fotografías se pudieron ver en el Festival Cruïlla, que tiene una parte de arte, porque es un festival de música, ¿no? Que también es interesante, cómo Festival Cruïlla se interesó y presentamos las fotografías ahí, también en Smart City Expo World Congress. Pero lo veo como una manera de hacer un retorno a la sociedad, y de hecho también ha sido un elemento que a posteriori hemos visto que nos ayuda también a fidelizar equipo, porque dicen, bueno, hacemos una cosa muy chula que es este concurso de fotografía y por tanto es algo que el equipo se siente orgulloso. Muy bien, felicidades. Hemos hablado de Anteverti, de tu faceta emprendedora, empresaria, y por lo que te voy siguiendo, eres una gran defensora también de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ¿Nos podrías explicar un poco más tu visión y cómo estás consiguiendo pues, apoyar al talento femenino? Bueno, yo pienso que en general las mujeres siempre hemos de demostrar que somos capaces mucho más que cualquier candidato hombre, ¿no? Y esto ha sido una tónica general y sobre todo en posiciones directivas las mujeres tienden a tener una cierta invisibilidad, ¿no? De decir, o cuando se están en segundas posiciones, de decir, como lo haces muy bien, continúa allí. Pero porque si movemos a esa mujer de ahí, será un problema. Pero en cambio no se le ayuda a crecer profesionalmente. Yo pienso que esto se está transformando, está habiendo una concienciación cada vez mayor. Pero si tú me hubieses preguntado hace 10 años cómo estaríamos en relación a la posición de la mujer en posiciones directivas, yo hubiese pensado que a 10 años vista estaríamos mejor. Entonces aún tenemos un gran reto a que cubrir. Y a mí me gustaría focalizar en 2 ámbitos. Uno es el de posiciones directivas, porque hay que incorporar más mujeres en consejos de administración, más mujeres en las posiciones directivas. Ahora justo se acaba de incorporar al Banco Mundial una persona con una trayectoria brutal. Es una persona que nació en India y ha hecho una trayectoria, fue CEO de Mastercard durante muchos años. Y una de las cosas que ha destacado, es decir, para él el liderazgo requiere diversidad de género, diversidad de culturas, porque si no hay diversidad te pierdes puntos de vista. Si no hay diversidad, todos tienden a verlo desde un mismo lugar, no encuentran otras soluciones, no plantean otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Por tanto, la diversidad yo pienso que es muy importante y hay que focalizar en las posiciones directivas, y otra es incorporar muchas más mujeres a las carreras STEM. O sea, hay pocas mujeres que estén estudiando carreras STEM, y ahí se requiere una
un cambio de mentalidad en la sociedad, en el sentido de, fíjate que yo cuando estudié tecnología, se llamaba licenciatura de informática y pasó a llamarse ingeniería de informática. Con el cambio de nombre de licenciatura de ingeniería, bajó el número de chicas que fueron a estudiar. Entonces, por tanto, tenemos ahí un problema con cómo ven las niñas y las jóvenes el concepto de la ingeniería. Si hablamos de las series, ¿no? Cuando se pone la figura de un desarrollador. Exacto, es decir, en las películas y en las series, cuando hay un tecnólogo que... Es un geek chico. Que está en el sótano, y además está en el sótano, además está rodeado de comida, que no se mueve, pegado a sus ordenadores. Esto no es la realidad de un tecnólogo. Entonces, yo reclamo que, que igual que hemos incorporado a médicos, profesores de filosofía, que incorporemos en las series de forma natural como mujeres que se dedican a la tecnología y que ayudan a mejorar los sistemas de los hospitales, los sistemas de hacer más eficiente la movilidad en la ciudad, porque las mujeres sí que valoran el hecho de cómo lo que hacen retorna a la sociedad, ¿no? Pero con la tecnología lo que estás es ayudando a que el mundo sea mejor. Por tanto, pero esta no es una visión, y al no estar en esa cultura, ni la tienen ni las niñas ni los padres. Y por tanto, las series o las películas es un buen elemento para influir en ello. Entonces hay que empezar, además, en las escuelas, porque en la secundaria ya es tarde. Hay que empezar en las escuelas y de hecho se está empezando a hacer mucha actividad a nivel de cómo involucrar a niñas en temas de camps, en temas de cómo vincularlas con la tecnología desde jóvenes. Bueno, hemos hablado de muchos temas. Hoy una entrevista intensa, deep, ¿vale? Profunda en toda tu trayectoria. Y ahora viene una parte que pienso que es muy interesante, que es como ahora tú estás ayudando a otros emprendedores a crear sus proyectos. Explícanos esta faceta inversora que tienes. Bueno, de hecho, ya hace años empecé a ayudar a startups. En ese caso, cuando empecé era porque se me acercaron gente que conocía y que estaba poniendo un proyecto en marcha y que me planteó su proyecto. Pero desde hace años lo estoy focalizando más en ayudar en startups lideradas por mujeres, porque pienso que faltan herramientas para que startups lideradas por mujeres tengan su espacio y consigan niveles de inversión. Las empresas creadas por mujeres tienen un ratio de retorno más alto, pero porque son más conservadoras, más prudentes, solo se lanzan cuando lo tienen muy claro, pero a la vez cuando compiten en pitch en igualdad de condiciones son menos agresivas y por tanto es más difícil que consigan llegar. Por tanto, pienso que se requieren vías específicas para mujeres. Y, por ejemplo, Estados Unidos está desarrollando desde hace tiempo líneas de inversión focalizadas solo en mujeres que lideran startups, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo con un grupo de mujeres profesionales que se llama We Rock, que lo que hacemos es apoyar tanto económicamente en los early stage, como también ayudarlas en el proceso de desarrollo de la empresa. ¿Qué criterios utilizas para valorarlas o para invertir? Sí, por descontado hay muchos criterios, ¿no? Pero hay una parte importante que en conjunto tenemos, que es que sea una empresa escalable, que tenga, podríamos decir, que el objetivo sea una parte de impacto en la sociedad, que sea liderada por mujeres, no invertimos nunca solas, o sea, es decir, apoyamos en una ronda de inversión donde entran otros inversores, porque son inversiones pequeñas y por tanto ahí lo que ponemos sobre la mesa es tanto la inversión económica como el potencial de esta red de 60 mujeres
en apoyarlas, y además de muchos otros criterios, ¿no? Pero un poco para destacar algunos. Muy interesante. Bueno, estamos ya en la fase final, conclusión ya y final de la entrevista. Y me gustaría hacerte dos preguntas, que son reflexiones. Una es, desde el punto de vista empresarial, como emprendedora, ¿cuáles son los momentos clave que más te han marcado o te han ayudado a llegar de donde estás hoy mismo? Yo pienso que el participar en la organización de los Juegos Olímpicos fue un momento clave, sobre todo de ver, porque fue un proyecto muy peculiar en el sentido de todos trabajando para un mismo objetivo. Normalmente, en una empresa, teóricamente, todo el mundo trabaja para un mismo objetivo, pero hay muchas guerras y ahí todos teníamos claro que o nos salíamos todos con un gran evento o a la que fallase algo, fallábamos todos, ¿no? Y entonces ese sentido y además con un impacto en la ciudad brutal, o sea, era un proyecto que podríamos decir anímicamente era, bueno, cuando se acabó, decías, será muy difícil que pueda hacer otro proyecto con el mismo, o sea, con el mismo atractivo y entusiasmo, ¿no? Por tanto, fue un proyecto importante, ¿no? Luego, cuando estuve de directora en T-Systems, era trabajar en una gran consultora con un nivel de responsabilidad también muy grande en lo que da el impacto, porque llevaba al sector público de sanidad, podríamos decir, el gran peso de T-Systems en ese momento. Y fue también el aprender cómo funcionaba una gran consultora, ¿no? Y luego para mí el tercer fue también el trabajar para Barcelona, ¿no? Para la ciudad, porque tiene un retorno, tiene un impacto, podríamos decir, inmediato. En el Ayuntamiento de Barcelona, además, fui aquello impulsando, doblamos la inversión que había para las TIC, impulsamos un proyecto de transformación muy grande y además fue el embrión, cuando allí empezamos a hablar del concepto de Smart City, fue luego el embrión que me permitió tener la fuerza para crear Anteverti alrededor del tema de innovación urbana. Muy bien. Interesante. Curioso haber trabajado para la administración pública y en un proyecto como fue Barcelona 92, cómo te ha servido de base para todo lo que hoy estás consiguiendo, ¿no? Ya para acabar, siempre acabo un poco con esa reflexión después de la pandemia que hemos vivido, que ha marcado a todo el mundo a nivel personal, salud, profesional, ha impactado a las sociedades, a los países, momentos de incertidumbre, inteligencia artificial, las guerras, cambio climático y una larga lista, ¿no?, de cosas que están sucediendo. ¿Cuál es tu visión, actitud, consejos ante las personas que tienen esa necesidad de cambiar cosas, de afrontarse estos retos? Me gustaría saber tu punto de vista más personal. En este mundo de mucha incertidumbre, ¿no? Es positivo, es constructivo. Sí, sí. No. Yo en ese sentido pienso que la incertidumbre está allí. Entonces yo diría, sobre todo, preocúpate de lo que puedes, sobre lo que puedes actuar. Sobre la incertidumbre la tendremos y la tendremos hoy, irá en crecimiento esa incertidumbre, porque como decías, estamos en un momento de geopolítica muy complicada, de retos enormes de emergencia climática y por tanto la incertidumbre crecerá, ¿no? Por tanto, primer consejo, focalicémonos más en las cosas que nosotros sobre las que podemos actuar y pivotar, ¿no? Y la incertidumbre siempre lo que hace es mover el tablero, o sea, provoca movimientos y los movimientos siempre generan oportunidades. Por tanto, yo diría, busquemos las oportunidades que generan estas incertidumbres, ¿no? Porque siempre cuando hay movimientos en el tablero se generan oportunidades, se abren espacios
que antes no existían. Se abren a tantos espacios en cuanto a desarrollo de oportunidades económicas, oportunidades para startups, como también de nuevos negocios, como abrir también la mente a otros tipos de colaboración. Por ejemplo, el mundo está cambiando mucho a nivel de cómo colaboran las empresas, cómo colaboran los emprendedores a distintos niveles, ¿no? Por tanto, sobre todo, atento a las oportunidades y buscar más que los puntos negativos, los puntos positivos de esta incertidumbre. Muy bien. Gracias, Pilar. Ha sido una entrevista maravillosa. Te conozco más ahora que al principio. Gracias, Y Tony. realmente hemos aprendido todos de ti. Hemos dado un repaso a tu trayectoria profesional y personal, y también pues hemos dado una visión a lo que es el mundo de las Smart Cities, ODS, emprendimiento, igualdad de género y los retos que nos depara el futuro. Os animo a seguir siguiendo el canal de Principios para el Cambio. Seguiremos entrevistando a gente tan interesante como Pilar y también como Albert. Seguro que sí. Y nada, os animo a que sigáis las redes sociales, los canales de vídeo. Todos los recursos que hemos hablado hoy pues habrá en el blog y en las redes sociales para que podáis disfrutar de ellos. Y muchas gracias, hasta el próximo capítulo.